hablar de un temita que supuestamente era el temita escabroso del día, pero ya me dejaron la vara demasiado alta. Ahí está el problema. ¿De qué vengo a hablar yo? De sexo. ¿Les gusta la palabrita? Sí. ¿Les gusta el sexo? Sí. Ah, pero yo... ¿Ah? Eso es a prueba de... Listo. Qué pena, discúlpenla. Entonces, estábamos en que les gusta el sexo, ¿sí o no? Sí, a todos. ¿O habrá alguno que no le guste? Allá atrás, a ver, ¿dónde están mis alumnitos? ¿Les gusta o no les gusta? Sí les gusta. Ah, ok, listo. El problema es que hoy vamos a hablar de sexo de otra manera. Vamos a ver cómo abordamos el ítem sexo a través de la homeopatía. Cuando me plantearon el tema, el primer problema que tuve fue, uy caramba, me toca hacer una introducción previa de lo que es el trabajo homeopático, de cómo hacemos una repertorización y cómo individualizamos a un paciente. Y entonces me llevo 10 horas en explicarles eso, me entienden 5 personas que de pronto lo manejan a diario, y las otras 55 personas o 60 o 100 personas se quedan como que, ¿y este señor de qué habló? Entonces voy a hacerlo de una manera muy didáctica. ¿Me prestas el...? Este es el pointer. Y con esto los paso. Sí. Listo. Primero, ¿qué es la sexualidad humana? ¿Alguien tiene la idea de lo que es la sexualidad? ¿Para qué tenemos sexo? ¿Para qué? Para procrear. Entonces, todos somos Krishnas y solo tenemos sexo para procrear. Para recrearnos. Para el deleite. Para la salud. Perfecto. ¿Ustedes por qué respiran? Es una necesidad vital, ¿verdad? ¿Ustedes por qué comen? ¿Y ustedes por qué tienen sexo? Porque es una necesidad vital. El hombre o el ser humano, porque cuando decimos hombre pensamos solo en los hombres. El ser humano no puede vivir sin sexo. Es una parte fundamental de nuestra condición humana. De hecho, nosotros y unas cuantas especies más de animales disfrutamos del sexo, entre ellos los delfines, las ballenas orcas y un par de primates más. Todos los demás animalitos que están en la Tierra tienen sexo únicamente reproductivo. ¿Listo? ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? La sexualidad es el aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, identidades y los papeles del género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se presenta a través de los pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y papeles. ¿Los chicos y las chicas vemos el sexo de la misma manera? No. Vamos a preguntar, ¿cómo lo vemos los chicos? Más natural. Más lúdico. ¿Cómo lo ven las chicas? Más emocional. ¿Y qué tiene que ver el sexo con las emociones? Ajá. Ese es un buen concepto. Ese es un buen concepto. Si los viejitos pudieran. El abuelo de un amigo mío, compañero de la universidad, tenía 80 y pico de años y embarazó a la enfermera que lo cuidaba. Dicho sea de paso, tienen mucha plata. Entonces, ellos sí pueden hacer eso. ¿Dónde está el líbido? ¿Qué es el líbido? Ajá. ¿Qué es el líbido? El deseo. ¿Y dónde está el deseo? No, el líbido te lleva al placer. Dependiendo de tu cantidad de líbido, ¿en dónde?
en el cerebro a nivel hipofisiario. ¿Será cierto eso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es cierto o no es cierto? En realidad tiene que ver más con el aspecto psicológico de una persona que con un aspecto químico. Sí, la bioquímica funciona ahí y hace que el libido se dispare. Eso es verdad, pero es más el aspecto psicológico. En ese sentido, los varones nos estimulamos visualmente. Nosotros somos 100% visuales. Pasa una niña en minifalda y con un escote al ombligo y nosotros automáticamente nos activamos. ¿Cómo se activan las chicas? Cuéntame. ¿Ah? Porque hay tanto matrimonio por internet. Porque hay tanto noviazgo por internet. ¿Ah? Por la palabra. ¿Quiénes son los caballeros que tienen más suerte con las muchachas? ¿El quién? El carretudo. El carretudo. ¿Será cierto, doctor? ¿Será cierto que el carretudo tiene más éxito? ¿Sí, usted cree? Sí. ¿Qué dicen las chicas? Porque esto es corroborable. El que calienta la oreja, ¿verdad? Sí. Y no tienes que tener ni mucho dinero, ni ser un modelo para ser carretudo. Listo, entonces hasta ahí vamos bien. Esto está influenciado por los siguientes factores. Tenemos el factor psicológico, los factores sociales, que de pronto son los que han hecho que el sexo se convierta en una especie de tabú durante mucho tiempo. De hecho, las abuelas de nosotros no tenían vida sexual. Hace 50 años las abuelas se limitaban a ser un objeto sexual. Venía el abuelo y el bisabuelo y él quedaba satisfecho y la abuelita se quedaba como si nada. Y entonces habían familias con 12, 13, 14, 15 hijos y ustedes los conocen perfectamente. ¿Ustedes creen que la abuela hace 40 años atrás tenía derecho a experimentar con su cuerpo? ¿Tenía derecho a experimentar el orgasmo? Psicológica y socialmente estaba mal visto que una mujer experimentara un orgasmo. ¿Sí o qué? Uh-huh. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué es el orgasmo? Llegar al clímax. ¿Será necesario que una mujer tenga sexo para llegar al orgasmo? No, porque ellas son auditivas. Ellas pueden estar del otro lado del mundo, pegadas del teléfono, del celular o del internet, y pueden estar perfectamente satisfechas, a diferencia de los hombres. Y eso también es psicológico y eso también es social. ¿Listo? ¿Cómo se ve una mujer que tiene múltiples parejas sexuales? ¿Cómo se ve? ¿Cómo le dicen? Alegre. No, la ninfomanía es otro cuento, eso no lo metamos aquí todavía. La de vida alegre, ¿no? Le dicen más feo. ¿Cómo le dicen al varón que tiene múltiples parejas? ¿Ah? Socialmente, ¿cómo está visto ese señor? En el grupo de amigos. ¿Ah? El don Juan. ¿Dónde está el don Juan? Yo conozco ahí dos que andan por ahí. Yo conozco varios. Desde aquí se les ve la cara. Usted les dice, no, porque eso ya requiere un intercambio monetario que tampoco es. El otro día leía un letrerito de esos que ponen en Facebook que quién es más prostituta. Aquella mujer que vende su cuerpo para darle de comer a sus hijos o aquella mujer que simplemente se revuelca con el que quiere porque le da la gana. Sí. Sí, entonces el concepto no debería tener límites, porque entre otras cosas la sexualidad humana no tiene límites. Los límites nos los pone la sociedad y los aspectos psicológicos dependiendo de la crianza que nosotros hayamos tenido. Un ejemplo, hay sociedades donde el sexo está limitado únicamente a la reproducción humana. Todo lo demás está prohibido.
En el Tíbet, todos los hermanos de una familia se casan con una sola mujer y tienen sexo con la misma mujer. Y todos los hijos nacidos de ese matrimonio o de esa unión son hijos de la familia. Y para ellos es perfectamente normal. En algunas tribus de África, los niños de 12 o 11 años van a las chozas de la felicidad, así se llaman, donde comienzan a tener sexo experimental a esa edad. Cuando llegan a los 17 años, maduraron sexualmente y están listos para reproducirse y escoger una sola pareja. Mientras tanto, han tenido promiscuidad durante unos 4 o 5 años. Y no se ve mal. Cuando yo estaba en la universidad, entró el doctor docente de ginecología y nos dice de una, en Europa la edad de inicio sexual está alrededor de los 14 años y nosotros pegamos el grito al cielo. 14 años. Pero ¿cómo? ¿Están locos? ¿Qué les pasó? Ahora tenemos niñas embarazadas aquí de 11, 12, 13, 14 años y nadie lo ve como nada raro. Y lo que han pasado son 15, 16 años. Entonces, esta introducción un poquito larga es para que ustedes vean que el aspecto sexual en la humanidad es bastante complejo. No es como sumar 1 más 1 son 2. Por ahí había un gurú del sexo que supuestamente le enseñaba a uno por internet cómo seducir a cualquier mujer que existiera en el mundo. Complicado. Porque no todas las mujeres son iguales, no todas las mujeres buscan lo mismo. Entonces yo no creo que exista un método que les enseñe a ustedes a conquistar a todo tipo de mujer. ¿Ok? Entonces, continuemos aquí. Los factores económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y hasta los espirituales tienen que ver en esto. El otro día hicieron un experimento y montaron a un muchacho en un Lamborghini de esos de alta gama y se paraba en cada esquina y a la chica que encontraba en la esquina decía, vámonos de rumbo, y la chica se montaba y se iba con él, sin conocerlo, sin saber quién era, simplemente porque el carro cuesta $5 millones. Entonces no pueden decir que el factor económico no tiene que ver con la sexualidad. Ahora que vaya un vaciado a la esquina y que les diga, vámonos de rumba, a ver qué dicen. ¿Ah? Exacto. Solo las llaves. Hagamos una diferencia entre sexualidad masculina y sexualidad femenina. Cuando hablamos del deseo sexual o líbido, no podemos generalizar, ya que los hombres y las mujeres lo experimentan de diferente manera. Los estudios indican que el deseo sexual de las mujeres es menos directo y más difícil de identificar. Las mujeres mandan mensajes subliminales. Ellas se tocan la carita, se acomodan el pelo, se tocan la orejita, se ruborizan y uno tan bobo no se dio cuenta que la chica quería con uno. ¿Sí o qué? Mientras que los chicos sí se nos nota enseguida. Sí, porque cuando un hombre está buscando sexo, está en una posición animal. Volamos en testosterona y dejamos que la testosterona nos dirija, porque alardeamos, hablamos más fuerte, hey, ¿qué más? ¿Cómo está? Entonces tomamos una actitud completamente distinta. Y eso es instinto animal, no es más otra cosa. De hecho, hay muchos experimentos que le enseñan a uno cómo sobresalir en público. Nosotros podemos hablar muy bajito y utilizar un aparato de estos para que todo el mundo nos oiga. Y entonces hago la voz del, ¿cómo se llaman estos? Del motivador. Entonces hablamos así bajitos y les decimos, ustedes tienen que pensar en el futuro porque mañana ustedes, bla, bla, bla. Y entonces ese tonito de voz como que medio los hipnotiza y los encanta. Pero si yo quiero llamar la atención realmente,
Puedo hablar así. Simplemente con ese pequeño truquito de cambiar mi voz, acabo de ser mucho más macho que los otros machos que están en la habitación. Y eso es instinto animal. A veces se nos olvida que somos animales. Pensamos un poquito, pero animales a final de cuentas. Van a decir que no son animales. Pongan a un hombre sin comer 3 días seguidos para que vean qué tan animal se pone. No razonas, no piensas, disvarías, no tienes ideas concretas. Entonces, que estamos domesticados es otra cosa. La mujer es más cuidadosa a la hora de elegir un compañero porque sabe que puede quedar embarazada. Y necesita confirmar que el hombre, como alguien que estará a su lado para criar a los hijos y proveer a la familia. Aquí está el kit del asunto. Las chicas buscan padres proveedores. Exactamente como las hembras de todas las demás razas que habitan el mundo. ¿Con quién es el gorila jefe de la manada? ¿El más chiquitico o el más grande? ¿Y por qué es el más grande? ¿Y qué significa que tenga más fuerza? ¿En qué se traduce? Que es el que protege a la manada, que es el que provee a la manada, que es el que va a mantener el equilibrio a nivel de manada. ¿Qué busca una mujer hoy por hoy? Un tipo que proteja a la manada, que mantenga el equilibrio de la manada y que provea, que sea un buen padre. ¿Ustedes creen que la leona puede decir, no, a mí me gusta el otro león y este a mí no? ¿Ustedes creen que la leona dice sí o no? No. Los leones vuelan en testosterona, pelean entre ellos y el que gana es el que va. Punto. Se acabó. Le guste o no le guste. Y muchas veces los leones, cuando asumen el mando de una nueva manada, matan a los cachorros del otro para evitar tener un rival a futuro. Selección natural. Así de sencillo. Entonces, en cuanto a sexualidad femenina, eso es lo que hay. En varios estudios se encontró que las mujeres que van mucho a la iglesia son más conservadoras a la hora del sexo que las mujeres con un alto nivel educativo. Son más arriesgadas y liberadas a la hora de hacer el amor, que las mujeres son más influenciables por la sociedad y los tabúes. Entonces, una doctora con PhD debe ser mejor en la cama que una persona que no ha estudiado. ¿Eso es verdad o no? No necesariamente. ¿Quién es el mejor deportista? ¿El que entrena todos los días o el que no entrena nunca? ¿Ah? En el sexo sucede algo similar. El que tiene más entrenamiento es el que va a tener una performance más alta. Así de sencillo. La práctica hace al maestro. Entonces, y hay que definir qué es ser el maestro. ¿Ustedes creen que el abuelo que llegaba ebrio a la casa y hacía lo que tenía que hacer con la abuela y ya una vez que él terminó se quedaba dormido, es el maestro? No. Aquella persona que tiene sexo 3 o 4 veces al día, es el maestro. ¿Cuál es el ítem calificativo para ser el maestro? Sexualmente hablando. ¿Qué hace buen? ¿Y cómo es el buen sexo? Ese que dura 3 horas y dale, y dale, y dale, y dale. ¿Ustedes creen que alguien se come el cuento? Y esto lo ve mucho uno cuando es adolescente. Y que los compañeros de universidad, no, yo estuve 1 hora con ella y nada. ¿Ustedes creen que en 1 hora de fricción la chica va a estar como que disfrutando mucho? En 1 hora de fricción ella está esperando que